¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy no sé si se dieron cuenta acerca que Milei explicó brillantemente en el Foro Económico Latinoamericano la situación que estaba viviendo su país, Argentina, donde mostraba que Argentina estaba en una luz roja con 17 puntos de déficit de PBI. Una real locura lo que están viviendo los argentinos, lo que dejó el gobierno pasado. Y el gobierno pasado quería que se detonara una hiperinflación, dejando los pases a un día, como explica Milei, y que se cuadruplicara la cantidad de dinero. Voy a tratar de explicar es la herencia que recibimos, lo que hicimos, hacia dónde vamos y vamos a ir a pesar de la política. ¿Sí? Y voy a dejar algunas ideas preliminares sobre la discusión de la convergencia, es decir, cómo Argentina puede convertirse en un país desarrollado. Básicamente, nosotros hemos heredado un desastre y nosotros no nos quejamos de eso porque, digamos, que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente de la historia de la humanidad, digamos, no podía ser en condiciones normales. Así es que, con lo cual teníamos claro que si llegábamos iba a ser en una situación muy complicada. Al mismo tiempo, también teníamos claro, y eso lo habíamos sostenido sobre la campaña, que si estallaba la crisis, eso era más fácil resolver, porque el ajuste, digamos, se lo iba a imponer la propia realidad a la política, y que el caso complicado era si no estallaba, pero que también estábamos preparados para resolver el caso en el que si no estallaba. Y efectivamente fue lo que nos tocó hacer, y afortunadamente empezamos a trabajar en resolver los problemas de la Argentina desde el primer día. Y eso, digamos, ha evitado el desastre. Concretamente, nosotros hemos recibido de herencia, para ponerlo en fácil, 17 puntos de déficit gemelos en términos del PBI, más o menos para tener un orden de magnitudes. 4 es una luz amarilla, 8 es rojo camino a la piña, imagínense 17. De esos 17, digamos, 15 eran explicados por el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, digamos, venían 5 del Tesoro y 10 del Banco Central. Pero además, como si eso fuera poco, dentro de lo que era el déficit cosifiscal, esos 10 puntos del PBI, teníamos la relación pasivos remunerados en términos de base monetaria más alto de la historia. Estábamos aún por encima de niveles a los que se habían percibido el año 89, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Pero con un agravante adicional, y es que en un gesto de responsabilidad, cariño y patriotismo del gobierno anterior, los había pasado todos a un día. Con lo cual, y la verdadera apuesta de nuestros predecesores era que nosotros entráramos, abriéramos todo alegremente desde el momento cero y, digamos, es verdad, digamos, entendieron que somos libertarios. Ahora lo que ellos creían era que comíamos vidrio. No, vidrio no comemos. Entonces, en ese sentido, la apuesta que ellos tenían era que eso gatillara una gran corrida, que se cuadruplicara la cantidad de dinero en muy pocos días, que eso detonara una hiperinflación y en el medio de toda esa megacrisis ellos volver al poder propiamente en enero, en un contexto donde además se iban a ocupar de generar saqueos, ataques a supermercados y todo eso, historias que ya conocemos. Milei habló sobre algo realmente importante que hay que entender, y es sobre el déficit fiscal. Milei no negocia el equilibrio fiscal, que las cuentas estén balanceadas, porque ahora la Cámara de Diputados aprobó una ley de actualización de salarios
de jubilados que va a llevar al salario a 300.000 pesos el mínimo, y eso va a conllevar una gran inversión estatal y eso puede llevar a un déficit, y Milei no negocia eso. Milei va a vetar todo lo que implique gastar más que ingresar. No solo eso, dice que hubieron presidentes que ajustaron tan solo un 0,5% del PBI y volaron por los aires. Y Milei, como ya sabemos, ha ajustado 7% del PBI y los sindicatos y la izquierda y los kirchneristas no han podido darlo vuelta hasta el momento. Había que atacar el déficit fiscal y lo primero que hicimos fue atacar claramente el déficit fiscal, y lo atacamos desde dos lados. Obviamente con un ajuste fiscal en el Tesoro y atacando la hoja de balance del Banco Central. Obviamente, digamos, de hecho nosotros lo habíamos dicho en la propia campaña, hablábamos de motosierra, y vaya que hubo motosierra. Ahora sucede que algunos que decían que no se podía ajustar más que un punto del PBI, entonces, claro, cuando arrancó la fase del ajuste y terminaron, digamos, siendo el equivalente a 7, entonces empezaron a cuestionar la calidad del ajuste. Digo, primer punto, de 123 años tuvimos 113 déficits, o sea que tan fácil hacer el ajuste no era fácil. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Y ya sabemos que Milei ha reducido la cantidad de ministerios a la mitad cuando asumió. Está dentro de su programa de gobierno, que ya lo había mencionado, pero algo que ocurrió en las últimas horas es que mandó afuera el Ministerio de la Mujer y Diversidades. El Ministerio de la Mujer se ha caracterizado en Argentina por ser un ministerio partidario al gobierno anterior y funcional a las ideologías feministas y agendas que vienen de Estados Unidos, y han tenido muy escasos resultados en cuanto a las ayudas hacia la mujer, y Milei se hizo famoso por esto. Dentro de las cosas que hicimos, que también eran imposibles hasta que las hicimos nosotros, era una de las cosas que hicimos, dijimos, no sé si se acuerdan, digo, es mi frase más conocida internacionalmente, me gustaría que se recuerden otra, pero se recuerda esta, que es una que dice afuera. Y hoy están haciendo campaña en todo el mundo con el afuera. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, en materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Digamos, entonces, no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, digamos, eliminamos contratos. No solamente eso, sino que para darle, una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y que iba a generar, digamos, también una caída de la actividad. Cuando ustedes hacen un ajuste, el ajuste, digamos, lo que hace es aumentar el ahorro. Entonces, si ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de la inversión, a ustedes les va a caer la actividad, del empleo, los salarios reales. Entonces, mientras que nosotros hacíamos el ajuste y que habíamos anunciado que iba a haber una contracción de actividad, y qué es lo que pasó durante el primer trimestre del año, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos hacer una fuerte política de contención social. Entonces, duplicamos la UH, duplicamos la tarjeta alimentar, aumentamos la asistencia escolar, multiplicamos casi por 5 veces la asistencia
para los útiles de los chicos, y además dimos financiamiento a la clase media que va a colegios privados. ¿Para qué? Para que los chicos no perdieran de ir al colegio, porque digamos a la situación grave que vive la familia, si encima pierden el colegio y los chicos tienen que empezar a cambiar de colegio y tienen que cambiar compañeritos y todo eso, eso genera un trauma muy grande, por lo cual también atacamos eso. Bueno, ya sabemos que a Milei se lo ha criticado bastante por no atender las urgencias sociales. Ya vemos que ha duplicado la tarjeta alimentar para las personas que realmente lo necesitan, para la gente que está teniendo problemas con pagar los alimentos básicos. Y no solo eso, sino que para la clase media ha financiado útiles y ha permitido que los niños no se cambien de colegio financiando, porque quizás los padres están pasando un mal momento económico y no pueden pagar la matrícula en estos momentos. Y los gerentes de la pobreza no hablan de eso, los K no hablan de eso. Ellos hablan de comidas que estaban vencidas, y si uno ve cuáles eran las comidas que estaban vencidas, eran 3 entre 10.000, que es menor que el margen de error que tienen los medicamentos que te pueden matar. Y por todo eso criticaron a más no poder a la ministra Petovelo, que está haciendo una espada contra corrupción. Cuando hay un corrupto en el gobierno, al tiro van a la justicia a denunciar a esa persona corrupta, cosa que no ocurría en los anteriores gobiernos. Y así es como operan a Petovelo según Milei. Digamos, con lo cual, digamos, estamos viendo una enorme tarea, digo, que hizo la ministra Petovelo, digo, quien ha sido tan torpedeada en estos últimos días. Es decir, a ver, acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. Es decir, nos hemos cansado de escuchar en conferencias que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que terminar con la corrupción en los programas sociales, que teníamos que salir del asistencialismo para que aquellos que tenían la desgracia de caer en esas situaciones desafortunadas pudieran salir adelante con dignidad. Lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué creían? ¿Que era gratis? Es decir, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Obvio que es lo que están viendo. Y la están operando a ella y por ende al gobierno de todos lados. Miren la cosa maravillosa que hizo la ministra Petovelo junto a la ministra Bullrich, a quien agradezco que esté presente aquí. Y en ese momento el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Una de las cosas que descubre Petovelo y que se da cuenta es que si bien las personas que recibían los planes tienen tarjetas, entonces uno cree que el problema ahí se había terminado. Entonces, total, recibían tarjetas. Claro, pero tenían que ir y verificar que estaban trabajando. ¿Y eso quién les lo hacían? Los gerentes de la pobreza. Y ahí era donde pagaban el derecho de pernada. Es decir, ahí era donde perdían la mitad del plan. Y con eso, digamos, además, era con que lo que lo extorsionaban a la gente para que vayan a las marchas. Es decir, nosotros le poníamos plata para que la gente pudiera tener contención social, la agarraban los gerentes de la pobreza y esclavizaban a la gente y la usaban para marchar en contra de los que laburan. Digamos, dantesco. Entonces, ahí, en ese momento, ¿qué es lo que descubre la ministra Petovelo? Con lo cual, en ese momento la criticaron muchísimo. Dice, dado que nosotros sabíamos que el primer trimestre iba a ser muy duro, durante el primer trimestre nosotros lo que decimos es, tienen que dejar de dar la constancia de trabajo. Claro, ¿por qué eso es importante? Porque con la misma plata le llegaba a la gente el doble de dinero. ¿Y quiénes creen que perdían con eso? Los gerentes de la pobreza. El primero en quejarse, ¿quién fue? Beliboni. Entonces Beliboni lo primero que hizo fue organizar una marcha. Y en esa marcha, él decía que iban a ir 50.000, porque en realidad creía que iban a ir 100.000. Y ahí también tuvimos que superar una prueba enorme, que era
digamos, que no nos ganaran la calle. Y, digamos, la ministra Bullrich preparó el protocolo de seguridad. Desde el Ministerio de Capital Humano era el que, digamos, corta, no cobra. Además, se dio un teléfono para que las personas no fueran extorsionadas. Pero eso no es todo, porque en el Congreso se aumentó el salario de los diputados en un 80% y eso a Milei lo desquició muchísimo, estando completamente desconectados por completo de lo que está ocurriendo en la situación de Argentina en estos momentos, donde sabemos que 5 millones de niños no comen y Milei tiene que combatir de una vez por todas a esta casta del Congreso que se aprovecha de los argentinos de bien para vivir una vida de lujos a costa de los impuestos. Y como si eso no fuera mucho, no han trabajado nada porque no le han aprobado ninguna ley a Milei, igual que en la Cámara del Senado. Porque los diputados dicen que hay unas paritarias que todos deben ganar igual en el Congreso. Pero uno se cabe hacerse la pregunta si ¿por qué no hay una paritaria con las personas que menos ganan y comienzan a vivir la vida que realmente viven los argentinos hoy en día? Cosas y privilegios que queríamos terminar con la política, cosa que voy a avanzar igual, Digo, no me importa nada. Ayer, digamos, los degenerados fiscales, una de las cosas que hicieron, digamos, haciendo alarde de ser casta y que les gusta ser casta y que se creen más que el resto de la gente, mientras que para aprobar una ley que favorece a todos los argentinos, salvo a los chorros, la tienen ahí detenida y estacionada durante 6 meses, sí son muy rápidos para subirse los sueldos, subirse 80% el sueldo, digamos, bien a espalda de la gente, mientras que les cuento que en el Ejecutivo, digamos, los sueldos son los mismos de que cuando asumimos. Pero no solo eso, sino que además, y obviamente que están buscando romper el equilibrio fiscal, miren, Bukele cuando asumió, ¿saben qué? No tenía ningún diputado, nada, no tenía ningún legislador, nada. ¿Saben cómo gobernó? A puro veto. Todas las cosas que hacían los degenerados fiscales, se las vetaba todas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a vetar todo. Pero entonces ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo, digamos, a lo cual yo dije que vamos a renunciar. Y además, como es un derecho adquirido, no es que voy a estar tocando a los que están atrás, sino que en realidad toca solamente desde mi persona hacia adelante. ¿Y por qué es importante esto? Miren, yo puedo llegar a estar 4 años o puedo estar 8 años, si todo sale muy bien. Pero ¿saben qué después? ¿Qué hago una vez que termino con esto? Voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien. Porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Bueno, y Milei, atacando a la casta y al inmenso curro que tienen, ya eliminó el Ministerio de la Mujer y se había auditado qué ocurría dentro del Ministerio de la Mujer. Era para ver si había robo de dinero y, ojo, si había choreo de dinero. Gastaron $16.000 en traslados de militantes a marchas feministas. Y, por ejemplo, en la subsecretaría de género ya había superposición de funciones, como comentaba el comunicado, con agencias internacionales distintas que hacían exactamente la misma tarea y todo era muy, pero muy ineficiente. Y eso implicaba tener y mantener edificios y más de 800 empleados que hacían exactamente el mismo trabajo. Además de ser un ente ideologizado y completamente partidario a las ideas del gobierno anterior de Alberto Fernández, en el que las manifestaciones eran poco pacíficas. Ya vemos cómo las manifestaciones hacían vandalismo de monumentos nacionales de Argentina. Y Milei finalmente le dijo a ese ministerio afuera.
cumplió su palabra. El gobierno de Javier Milei anuló el Ministerio de la Mujer y todas las divisiones, entre ellas el departamento encargado de la protección contra la violencia de género, que en la anterior administración encabezó el entonces mandatario Alberto Fernández. Según el gobierno libertario, esa dependencia estatal fue creada y utilizada por el ejecutivo anterior con fines políticos partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos, según se lee en un comunicado oficial. Bueno, y finalmente Milei va a viajar al G7, que es una cumbre de grandes mandatarios en todo el mundo, y es invitado por Giorgia Meloni, la presidente de Italia, que acordémonos que es muy afín a las ideas de la libertad que pregona Milei, de la vida, de la propiedad, del crecimiento de la economía y de la seguridad. Y donde va a estar presente Pedro Sánchez, en el que le guste o no, se van a tener que tomar una foto familiar con todos los grandes mandatarios en el G7. Y Milei acortó el viaje que tenía a Europa porque también iba a ir a una conferencia respecto a la paz, y va a hacer ese viaje y después va a viajar a Madrid, a la capital de España, a recibir un premio en el Instituto Juan de Mariana por ser la persona más influyente y que más ha impactado en todo el mundo respecto a las ideas de la libertad. En primer lugar, que el presidente iba a estar mucho tiempo afuera de la Argentina en una gira que incluía distintos puntos, entre ellos una cumbre en Suiza por la paz, una cumbre que había convocado Volodymyr Zelensky. Finalmente, y también, hay que sumar una bilateral con Emmanuel Macron en París, que tenía todo un protocolo alrededor de reuniones que se estaba armando. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? El gobierno primero anunció que prácticamente se anulaba la casi totalidad de la gira, que el presidente solo iba a ir a recibir un premio en el Instituto Juan de Mariana en Madrid. Después hubo un giro, se rectificó, faltaba información oficial, finalmente se dio. Va a ir a la cumbre del G7, que inicialmente había cancelado esta escala a Milei, la cumbre del G7 en Italia, una invitación especial de Giorgia Meloni, y además quizás de toda esta gira, ese era el momento de más visibilidad de Milei frente a otros mandatarios, a los mandatarios del G7, que lo habían invitado especialmente como extra grupo a Milei. De ahí Milei se va a volver a la Argentina, porque la cumbre del G7 es entre el 14 y el 15 de junio. Milei se vuelve a la Argentina y estaría regresando a Madrid después del 20 para recibir este premio, y haría también una escala para recibir otro premio en el Instituto Hayek en Hamburgo. Queda afuera, por lo menos hasta ahora, y con la confirmación oficial, queda afuera la escala de París y queda afuera la cumbre en Suiza. Bueno, vemos que Milei acotó la gira para estar más ocupado de las urgencias que está ocurriendo con Argentina en estos momentos, y canceló, por ejemplo, una visita a Francia que iba a estar reunido con Emmanuel Macron. Así que ahora quiero leer qué opinas tú acerca de todo esto que está ocurriendo. ¿Qué opinas acerca de Milei y el ajuste que está realizando en estos momentos en Argentina? ¿Qué opinas acerca de que haya hecho afuera al Ministerio de la Mujer? ¿Qué opinas del aumento de sueldo que ha tenido el Congreso? ¿Y qué opinas acerca del viaje que va a tener Milei al G7, invitado por Giorgia Meloni, la mejor amiga de Milei? Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.